¿Qué tal, compañeros? Allá vamos. ¿Qué tal, compañeros? Pues aquí estamos de nuevo, tal como dije en mi anterior vídeo, si llegasteis hasta el final. Pues aquí estamos de nuevo para esta vez iniciar no un vídeo, sino una serie de vídeos cortos en el que voy a tratar un tema que siempre es peliagudo y por otro lado sobre el que hay muchísima documentación en internet, y es un tema siempre no de controversia, pero sí de, digamos, de discrepancias en este mundo del modelismo en cuanto al uso o desuso de los fotograbados. Bien, siempre hay polémica al respecto. No, yo no pongo fotograbados, no, pues a mí sí pongo fotograbados, no los considero necesarios, sí los considero necesarios, son un coñazo, son terribles. Eso es para... Hay una serie de comentarios y siempre hay discrepancias y debates sobre este asunto. Bien, mi intención no es debatir, ni mucho menos. Mi intención con esta serie de vídeos es, por un lado, hacer perder un poco el miedo al uso de los fotograbados. Sí he de decir que yo soy aficionado a usar los fotograbados por varias razones, que luego os pondremos, y a lo largo de también toda mis años modelísticos, o mis pocos años o muchos, no sé, porque ya tengo bastantes, he ido desarrollando. Me acuerdo perfectamente de cuando empecé con el primer fotograbado, me parecieron absolutamente infernales. No llegué a poner ni la mitad del fotograbado. No, me exasperaron los nervios, perdí hasta las ganas de todo. Hasta ahora, y ahora pues la verdad es que hay muchas veces que los considero imprescindibles, los pongo, los sueldo y los hago con facilidad relativa, porque siempre, como veréis, uno de los motivos que para mí son importantes a la hora de usar fotograbados es retarse. Retarse a la hora de la construcción, retarse a la hora de poner los fotograbados, retarse a la hora de hacer cosas cada vez más difíciles para conseguir mejores resultados. Pero no es el tema de estos vídeos retaros, sino lo que quiero enseñaros es precisamente cómo a lo largo del tiempo hay cosas, casi todas las cosas se pueden hacer de una forma fácil, aunque no voy a decir sin trabajo. Es decir, el trabajo siempre tiene que existir, pero relativamente fácil, por lo menos para que las personas que digan, no, bueno, es que yo no los pongo, pero no me veo capaz, pues se vean capaces, se pongan y se atrevan a hacerlo, porque van a conseguir, según mi opinión, mejores resultados en sus maquetas. Bueno, pues en primer lugar vamos a empezar a dilucidar un poco cuándo usar y cuándo no usar fotograbados. No vamos a usar fotograbados, por ejemplo, cuando queremos un tiempo de montaje corto, es decir, cuando nuestro tiempo es limitado o cuando le queremos dedicar un espacio de tiempo corto a montar la maqueta, porque no tenemos más tiempo, o simplemente porque no nos gusta o porque no nos apetece. El fotograbado siempre alarga el tiempo de montaje de una manera ostensible. Tampoco vamos a usar fotograbados cuando nosotros pensamos que lo más importante en la maqueta, o lo que más nos gusta o con lo que más disfrutamos, es con la parte de la pintura y del weathering, y no queremos complicarnos la vida con el montaje, no queremos que los montajes, como he dicho antes, se cedan. Es decir, lo que queremos es pasar rápidamente al uso de la pintura, el weathering y tal. Entonces no vamos a poner fotograbados tampoco, vamos a construir la maqueta de caja y sobre esa maqueta vamos a imponer todas nuestras técnicas de pinturas y weathering, que es con lo que realmente vamos a disfrutar. Tampoco vamos a usar fotograbados cuando realmente lo que nosotros nos satisface del hobby es pasar un rato tranquilo, montar nuestros carros, nuestra documentación y tal, y no queremos realmente buscarnos complicaciones de existencia, ni queremos
crear nada más difícil, ni queremos simplemente disfrutar con el hobby de una manera sencilla y tranquila a nuestro gusto. Entonces tampoco vamos a poner fotograbados. Por otro lado, ¿cuándo usar fotograbados? Bien, pues vamos a usar fotograbados según mi opinión. Por supuesto, todo esto según mi opinión. En primer lugar, cuando buscamos realismo. Cuando buscamos realismo en las maquetas, aparte de su decoración, que es importantísima, y luego todos los efectos que queramos plasmar, pues cuando busquemos realismo en algunas piezas vamos a necesitar usar fotograbados. Por ejemplo, en las zonas de las rejillas de los carros de combate, en las zonas de las barandillas de los barcos, en las zonas de las escalerillas, en muchas zonas de los aviones, en los cinturones de seguridad, donde el realismo, para tener realismo realmente en la pieza es casi imprescindible usar fotograbados. En un guardabarros, por ejemplo, todos sabemos que en los guardabarros de plástico hay muchísimas técnicas para doblarlos, para simularlos, se les puede adelgazar, pero nunca será un metal doblado como puede ser un fotograbado de un guardabarros, nunca será un metal roto como puede ser en una rejilla, nunca será. Por eso cuando queremos realidad deberemos de usar siempre fotograbados. Por otro lado, cuando buscamos alguna funcionalidad en la maqueta, es decir, alguna puerta que se pueda abrir, que se pueda bisagrar, alguna trampilla que se pueda mover, alguna cosa de este estilo, pues casi siempre vamos a tener que usar fotograbados porque le van a dar mayor resistencia y va a quedar mejor las bisagras, trampillas, puertas, etc. Siempre van a quedar con alguna funcionalidad, aunque luego mucho más difícil de lo que parece, porque con la pintura, con weathering, con todo, al final se encasquillan estas funcionalidades, pero bueno, siempre es posible con el tiempo de conseguir algunas, aunque es algo bastante avanzado de conseguir y que no en todas las ocasiones se consigue como uno realmente quisiera. Y de ahí viene la tercera parte, cuando uno quiere retarse, cuando uno parte de su digamos beneficio en el hobby es establecerse propios retos para ir haciendo cada vez cosas más difíciles, más complicadas. Entonces sí, son necesarios poner fotograbados porque son un continuo reto hacia nuestra experiencia modelística. Entonces yo creo que sí es necesario poner fotograbados. Bueno, pues los fotograbados que todos conocemos los podemos dividir en tres tipos: difíciles, muy difíciles y la madre que los parió. No, vamos a hablar en serio. Todos hemos visto fotograbados. Aquí tengo en sus planchas. Este es uno de los que últimamente estoy utilizando. Aquí tengo alguno nuevo de algún otro elemento de esta marca, y aquí tengo alguno inclusive de otra marca que, bueno, más o menos son todo pues lo típico que nos esperamos en un fotograbado. Una plancha de latón con piezas que tenemos que recortar, doblar, unir, soldar y pegar. ¿De acuerdo? Mira, aquí tengo uno más antiguos. Estos son unos antiguos de Edward que venían antes en color acero con este baño. Se trabajaban igual, se trabajan prácticamente igual que estos modernos o estos de latón, pero estos venían en acero. Aquí podréis reconocer algunos. Los cubre tubos de escape de un Tiger. Este es un fotograbado para un Tiger 1 de tamillas, tiene sus años, y venían en este formato. Bien, ahí también quiero mostraros unos que últimamente están saliendo o que están viniendo. Estos fotograbados, este por ejemplo es de esta marca, y si consigo abrir el sobre haremos un tutorial sobre cómo abrir los sobres. Si consigo abrir el sobre, veremos aquí. Este es un fotograbado de asas para herramientas, y si veis lo que tiene este fotograbado es que no tiene pines. No sé cómo, es una técnica nueva, y hay ya algunos fotograbados que he visto que vienen sin pines de unión, es decir, sin las uniones del fotograbado a la grapa, igual que las maquetas o que vienen sin pines de unión. Esto está bien, porque uno de los principales quebraderos de cabeza a la hora de separar los fotograbados, que es el primer paso que debemos hacer, es que todos estos pines, estos, no quede ni rastro en el fotograbado,
porque aunque parezca mentira y quede un resto minúsculo, luego se ven mucho, muchísimo, pero una barbaridad. Es un gran error, el mayor error quizá a la hora de usar fotograbados es no tener cuidado con eliminar los pines de sujeción cuando cortas o cuando preparas un fotograbado para usarlo. En cuanto a las herramientas que se utilizan, yo he visto utilizar de todo para cortar los fotograbados y poderlos usar y dejarlos el menor rastro de pin posible, el menor posible. Y yo os voy a decir las dos que yo uso y luego os voy a mostrar cómo. Yo utilizo esto y yo utilizo esto. Nada más, no utilizo otra cosa. Sí he de deciros algo, que es que para el trabajo con fotograbados casi siempre uso herramientas específicas para el trabajo con fotograbados. Es decir, no uso las mismas herramientas que trabajo con el plástico, ni utilizo... tengo unas herramientas específicamente preparadas para trabajar con fotograbado y solo las uso cuando utilizo los fotograbados. Estos son unas tijeras de cirugía, de las que se utilizan para cortar suturas o para... son de uso quirúrgico, ¿vale? Son de acero, son muy pequeñitas y son muy afiladas. Y veremos cómo su uso. Y esto es un bisturí. Es un bisturí del 15, del número 15. Estos igual se compran, se venden, son bisturí normales con un acoplado a un mango normal del número 15. Y son también muy útiles para quitar los fotograbados de su grapa. Y veremos cómo se utilizan ambas herramientas para conseguir que el pin, si puede no quedar el pin en la pieza de fotograbado, mejor. Si no puede quedar nada del pin, mejor. Ahora lo vamos a ver cómo se utilizan estas dos piezas. Bueno, pues aquí están las tijeras que hemos comentado antes, que bueno, aunque os he dicho que son de cirugía, pero realmente no son compradas en una tienda de cirugía ni tienen su coste. Son compradas en otro sitio, donde siempre compramos las cosas. De hecho, estas yo creo que son hasta de marca de modelismo. Bueno, pues con estas tijeras siempre vamos a proceder a hacer los cortes de los fotograbados. Siempre hay que hacerlos por la parte de abajo, es decir, para que el corte quede bien hay que meter la punta de la tijera por debajo del fotograbado. Aquí lo vamos a ver ahora. Bien, está más o menos en la parte, ahí a la parte de arriba, donde el número 35 vemos que estamos metiendo la punta. De esta manera es como hay que meterla. ¿De acuerdo? Siempre hay que meter la tijera por la parte de abajo y pegada, lo más pegada posible al fotograbado para hacer el corte y quitar todos los pines. Ahí estamos cortando en el número 31. Siempre, en todo caso, hay que hacerlo de la misma manera, es decir, cortando por debajo. Aquí lo vemos ahora en el círculo. Vamos a verlo. Aparece, ahí está, y cortamos en la parte de abajo. Siempre es igual en todas las piezas, sean del tamaño que sea y sea como sea. Siempre usamos la tijera desde la parte de abajo del fotograbado, ahí lo estamos viendo otra vez en el círculo, en la parte central, metemos la tijera desde la punta de abajo, ahí se ve la puntita, pin, 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 hasta el pin y cortamos siempre lo más pegado posible al fotograbado, para que no quede resto de pin en el fotograbado. Contra menos quede, pues menos tendremos que lijar después. Siempre desde la parte de abajo, ahí lo estamos viendo en el centro. Bien. Si lo hacemos así, al principio nos va a costar trabajo, ahí lo vemos en el círculo también. Nos va a costar, el más trabajo nos va a costar va a ser encontrar la ranura desde la parte de arriba para meter la punta de abajo, desde abajo. Pero bueno, con un poco de práctica y según vayamos viendo los fotograbados, sacando cosas, ahí vemos otro corte, siempre es el mismo proceso, pues se va facilitando. Este método vale también para cortar piezas mucho más pequeñas. Aquí vemos cómo estamos cortando la pieza 72, que es muy fina,
Bien, pues es igual, desde la parte de abajo cortamos, metemos la tijera y la cortamos muy pegada a esta tirita que ya estamos viendo que es muy fina. Cortamos una, cortamos la otra y ahí la tenemos ya cortada y dispuesta para ponerla en su sitio. Aquí la pongo sobre un trozo de cristal con el fondo negro, que es lo que yo utilizo para este tipo de cosas. Y bueno, aquí vemos el resultado. La verdad es que es bastante bueno y se corta muy bien con estas tijeras. Bueno, pues aquí una vez más vemos cómo hacerlo. Ahora en estas piezas más grandes, en estos Surcens, y el procedimiento es exactamente el mismo: es meter la punta de la tijera desde la parte de abajo y cortar lo más pegado al fotograbado. Como podéis ver, es un proceso que siempre se realiza con sencillez y como siempre es de la misma manera, pues solamente es cuestión de práctica que se vaya afinando la técnica, y con el tiempo la verdad es que va saliendo bastante bien. Es simplemente lo mismo en todos los casos: meter la punta de la tijera por abajo y cortar el fotograbado. Aún así, siempre es importante pasarle una lija para cerciorarnos de que no queda ningún resto de pin en la pieza, porque es que luego quedan muy feos, sobre todo en estas tan grandes se ven mucho. Para eso, para saber que no queda ningún resto, pues siempre podemos utilizar el método de pasar el dedo, que es un sensor muy sofisticado para este tipo de cosas, y si va pasando el dedo vamos a darnos cuenta enseguida si queda algún resto de pin o tenemos que volver pues un poquito más con la lija para repasar el tema. Siempre, ya os digo, es bastante importante que no dejemos ningún resto absolutamente de pin, sobre todo en estas piezas que son tan grandes y se ven tanto, porque es que luego quedan feísimos. De verdad que es uno de los mayores errores que se pueden cometer a la hora de trabajar fotograbados, el que se puedan ver pines que se queden muy feos. Suele suceder cuando ya somos muy listos y sabemos que hacemos todo muy bien y confiamos mucho en nosotros mismos, que cogemos unas piezas, por ejemplo, como estas, que hay que cortar varias piezas, y entonces decimos, pues vamos sujetando con los dedos y así voy cortando. Una, otra y tres, y las corto todas a la vez. Qué bien, qué rápido y qué pronto. Veis que me estoy quedando, pero claro, llega el momento, como veis ahora, que ya los dedos no avanzan, no podemos movernos, y esto es uno de los grandes errores que se cometen con los fotograbados: la aceleración. Al final vemos que se nos ha caído una, se nos van a caer más, inclusive alguna puede salir volando, y ahí a mí ha salido, y esto es terrible. Por lo tanto, no lo hagáis de esta manera. Bueno, pues hacerme caso. Lo mejor que podemos hacer cuando tenemos este tipo de cortes, como estáis viendo, es apoyarnos con una cinta de enmascarar, pegándola de esta manera, cogiendo todos los trocitos que tenemos que cortar. De esta manera vemos cómo se van quedando sujetos, y meter la tijera para cortarlos pues es mucho más fácil, porque no tenemos que preocuparnos de sujetarlos con el dedo. Ahí vamos cortando uno a uno sin ningún tipo de problema, y ya vemos que no se caen, no saltan, no se van al universo de las piezas desaparecidas. Esta es la forma correcta para cortar este tipo de piezas. Uno, otro cortecito, vamos cortando así con paciencia. Veis cómo se van quedando bien cortadas, casi sin pines, y poco a poco las vamos cortando todas. Una vez que ya las tenemos toda la serie cortada, pues simplemente tiramos de la cinta y tenemos ahí, están todas nuestras piezas pegadas en su cinta. Ya pues con tranquilidad podemos coger y sin más
guardarlas para su montaje, para su soldadura y para todo. Por cierto, a la hora de guardarlas, ¿os acordáis de mis cajitas? Pues aquí vamos, aquí vamos guardando las piezas en su sitio, una a una. Abrimos la cajita y ahí las tenemos seguras para irlas montando después en su posición, piececita a piececita. ¿Veis? Fácil, limpio, cómodo, seguro. Así es como hay que trabajar, sin estresarse. Bueno, pues por último vamos a ver cómo utilizamos el bisturí que os he enseñado antes. Es una hoja de bisturí. Yo, a mí la que mejor me va es esta, la del número 15. La hoja del número 15, que como veis es curva y chiquitita. Yo he visto cortar esto de muchas maneras, con bisturí del 10, con cuchillas normales, con cúters. La que mejor me va es esta. Vamos a ver por qué y vamos a ver cómo hacerlo. Aquí tenemos estas dos piezas, son dos piezas chiquitillas, que es para lo que va sobre todo ideal este tipo de cortes. Bueno, pues aquí tenemos cómo se aplica. La idea es aproximar el filo totalmente a la pieza y hacer girar el bisturí, no apretar. Bueno, sí, ejercer un poco de presión, pero el secreto está en hacerlo girar, hacerlo bascular sobre la cuchilla. He de deciros que esto funciona mejor con el bisturí en la mano derecha y la pieza a la izquierda porque soy diestro. Si fuera zurdo, posiblemente funcionaría mejor de la otra manera. El secreto está en el movimiento del bisturí. No hay que apretar, no hay que hacer restregar, no hay que desplazar. Es tan sencillo como apoyar el filo y hacer girar el bisturí sobre el filo. Por supuesto, sobre una superficie rígida. Yo utilizo una pieza de cristal, pero sobre todo por una superficie rígida. Aquí vemos cómo vamos a quitar un trozo pequeñito, apoyamos sobre el filo y apreciáis, es el giro. No hay que restregar de atrás adelante, ni apretar, ni nada. Hay que ejercer una presión suficiente y que el propio bisturí guillotine el pin en cuestión mediante el giro propio de la cuchilla. Mediante el giro propio de la cuchilla y siempre totalmente pegado a la pieza. A cortar para que se pueda cortar ese pin mínimo. Aún así, muchas de las piezas que cortemos con el bisturí tendremos que emplear una lija después. Pero la técnica es esa, es el giro del bisturí, es girarlo, no restregarlo ni para adelante ni para atrás, es giro del bisturí, dejarlo resbalar sobre su propia cuchilla curva. Bueno, pues hemos visto ya en este vídeo, hemos empezado, ya nos hemos metido un poquito en faena y ya hemos visto cómo separar esos fotograbados y cómo algunos trucos para cortarlos y separarlos de sus grapas. Espero que os haya servido de algo. Por favor, quedo a vuestra disposición siempre en los comentarios. Cualquier cosa que queráis preguntarme, no os cortéis en absoluto, que para eso están estos vídeos. Yo sé que muchas veces cuando uno graba se traga la mitad de las cosas porque las da por hechas y porque cree que no quedan bastante claras, pero esto yo sé que la mayor parte de las veces no es así. Por favor, consultarme todo aquello que queráis, porque estos vídeos, la única finalidad que tienen es ayudaros a que trabajéis de una manera más fácil, más relajante y con mejor resultado estos fotograbados en vuestras maquetas. Por favor, suscribiros si sois tan amables y si le dais al like, pues seguiremos con estos vídeos y veremos a ver en los próximos algunos temas interesantes. Saludos de Jota. Y después vamos a doblarlos.